El nazismo impuesto por Hitler tuvo grandes consecuencias, siendo la peor de ellas la Segunda Guerra Mundial. El dominio de Hitler sobre el pueblo se basaba en la presión de ideas contrarias a su régimen totalitario, por medio de censuras y persecuciones. Atentó gravemente la libertad de sus enemigos y a muchos les dio muerte. La mayor parte de ellos eran comunistas, pero también estaban incluidos judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, entre otros. A ellos se los recluía en guetos, los cuales eran áreas separadas para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso. Las consecuencias psicológicas y físicas que afectaron a hombres, mujeres y niños fueron desastrosas. Murieron entre 11 y 12 millones de personas. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido la mayor perdedora de este conflicto. Este desorden en distintos aspectos provocó la formación de una nueva república, y gracias a la Constitución de Weimar, que establecía en 1919 una república federal, esto provocó la aparición de muchos partidos, destacándose el Partido Obrero Alemán, comandado por Hitler, que en 1921 pasa a ser el Partido Nacional Obrero Alemán, nazi. Este partido ganó varios adeptos, los cuales formaron milicias, sección de asalto y los escuadrones de protección. En 1932, el partido nazi se presentó a las elecciones, quedando y siendo nombrado en 1933 Hitler canciller de Alemania, donde se encarga de hacer reformas a la estructura política del país. En marzo de 1933, la era del Tercer Reich. En este año, Hitler obtiene poder para gobernar por decreto 4 años. En 1934 muere el presidente Hindenburg, tomando el poder Hitler. Él empieza a llevar a cabo los principios de su partido. En 1933, antes de que Hitler asumiera el poder, se había abierto campos de concentración, donde después se comenzó a encerrar a los enemigos de su movimiento. Campo de concentración. Es un espacio en el cual se detiene personas bajo duras condiciones de vida y sin respeto a sus derechos ni a las normas básicas de encarcelación. Campo de exterminio. Un lugar para aniquilar masivamente a la población judía. En 1933, en un suburbio de Múnich, Dachau, el primer campo de concentración. En 1941 se elabora el primer campo de exterminio, Chemno, Polonia. Se calcula que más de 10 millones murieron en estos campos de exterminio y concentración. Se crearon más de 20.000 campos en los que se destacaron Auschwitz, Belzec, Treblinka, Sobibor y Majdanek. Ocurrieron dos fechas importantes a las que se le dio el nombre de solución final. Julio de 1941 se elabora un plan para la solución final de la cuestión judía mediante el aniquilamiento biológico de los judíos, dada por la SS, élite del Estado nazi. El 20 de enero de 1942 se lleva a cabo el plan y comienza la eliminación sistemática de judíos en los campos de Auschwitz, Chemno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek. Los principales deportados a los campos de concentración y exterminio fueron judíos, emigrantes, asociales, gitanos, presos políticos, testigos de Jehová, homosexuales y gitanos. En los campos de exterminio, las personas eran reducidas a un estado de infrahombre, hacinadas en barrancones, muchas fallecían por hambre o por frecuentes epidemias. El resto eran aniquiladas. Los alemanes comenzaron a practicar con discapacitados técnicas de exterminio y terminaron desarrollando un sistema que utilizaba el gas ciclón B para asesinarlos de una sola vez en las cámaras de gas. El campo de exterminio que más destacó fue Auschwitz, en el sur de Polonia. Entre 1941 y 1944, más de 1,5 millones de personas asesinadas. Complejo compuesto de 3 campos principales. Auschwitz I. En este campo murieron presos políticos y polacos, prisioneros de guerra soviéticas. En el hospital de ahí realizaban experimentos con niños, mellizos, enanos y practicaron castraciones y experimentos de hipotermia en adultos. Auschwitz II, en 1941, Birkenau, un campo de exterminio en el que fueron asesinados 1,5 millones de personas, principalmente judíos. A finales de 1943 había cámara de gas crematorio. Los recién llegados tenían que pasar por un proceso de selección para determinar si eran aptos para realizar trabajos forzados o eran enviados inmediatamente a las cámaras de gas, que estaban disfrazados como duchas. Auschwitz III, Monowitz, fue un campo de trabajo forzado para la empresa IG Farben, empresa química alemana. La SS revisaba el estado de los esclavos y los más débiles eran enviados a las cámaras de gas.
En Argentina hubo un muy fuerte apoyo al nazismo. Fue un país que se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero a la vez tuvo vínculos secretos muy fuertes con la Alemania nazi. Incluso viajaron enviados del gobierno argentino a Berlín para reunirse con los principales jerarcas del Reich. Ese vínculo que ya existía durante la guerra fue lo que abrió las puertas a que los nazis escaparan acá cuando terminó. Políticamente la Argentina se mantuvo neutral y no le declaró la guerra a Alemania hasta pocos días antes de su rendición. Todo el resto de Sudamérica le había declarado la guerra a Alemania. Brasil incluso envió soldados a pelear y Argentina se mantuvo neutral. Viajaban emisarios de acá a Berlín a reunirse con jerarcas nazis para decir que nosotros teníamos que ser neutrales para que no se enojara a Estados Unidos, pero que en realidad estábamos a favor de Alemania. El nazismo en nuestro país salía en las tapas de los diarios, en los cines y en las noticias. En los cines argentinos de aquella época, cuando había films o noticieros sobre la guerra, la mitad del cine empezaba a gritar a favor de Alemania y la otra mitad a favor de los aliados. Se armaban peleas, la sociedad estaba muy dividida. El acta de 1938 en el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, donde participaron 15.000 personas para celebrar la anexión de Austria por parte de Alemania. Dentro de ese evento se llevó a cabo una liturgia nazi donde hasta el himno nacional argentino fue saludado con el brazo en alto. Anneliese Marie Frank, conocida como Anna Frank, nació el 12 de julio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. Su familia estaba conformada por su padre Otto Frank, su madre Edith Frank y su hermana Margot Frank. Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario Anna Frank, la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración. El único sobreviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank, su padre. Anna fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en marzo de 1945. Neonazismo es un término utilizado para referirse en los movimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que defienden y difunden las ideas de nazismo. Mantienen posturas vinculadas al revisionamiento del Holocausto y defienden la figura de Adolf Hitler. Pueden manifestarse como grupos organizados que ejercen la violencia en el público en pos de la defensa de sus ideales, así también como partidos y organizaciones políticas que pueden cometer actos violentos. Los movimientos surgidos toman disposiciones de antes de la derrota definitiva del Tercer Reich, cuando el objetivo era salvar importantes sumas de dinero con las intenciones de proteger los intereses económicos de algunas jerarcas nazis, de manera de estos tendrían la oportunidad de reorganizar el movimiento. Después de la guerra y con la derrota de Alemania, la tarea de evacuación de jerarcas nazis se canalizó fundamentales a través de 2 organizaciones secretas, la OSEA y Die Sieben, la araña en Alemania. Amanecer Dorado es un partido político griego de ideología neonazi y fascista encabezado por Nicolás Michalakos, un ex militar que formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército griego. La fundación de este partido fue el 1 de enero de 1985. Su posición es extrema derecha y su sede está en Atenas, Grecia.
En noviembre de 2013 fueron asesinados dos miembros de Amanecer Dorado frente a una de oficinas en Atenas, lo que más tarde fue reivindicado por un grupo llamado Fuerzas Revolucionarias de Lucha Popular. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 obtuvo 9,4% de los votos, convirtiéndose en el tercer partido de Grecia. En las elecciones parlamentarias de enero de 2015 quedó de nuevo como tercera fuerza con un 6,3% de los votos, perdiéndolo solo un escaño respecto a las anteriores elecciones parlamentarias, a pesar de tener toda su culpa en la cárcel. En las elecciones parlamentarias de septiembre de 2015 obtuvo por tercera vez el tercer puesto con un 7% de votos, ganando escaño adicional. Sin embargo, actualmente cuenta con 15.000 escaños, siendo la cuarta fuerza del Parlamento, empatada con el Partido Comunista. En 1936 los Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano se celebraron en la Alemania nazi, respectivamente en Garmisch y Berlín. En esta doble ocasión, el deporte sirvió para aplicar la estética nazi y fue usado como vehículo de propaganda por el régimen hitleriano como nunca antes había ocurrido. La elección de las sedes no fue particularmente polémica. Sin embargo, tras la subida de Hitler al poder, hubo propuestas de boicot e incluso intentos de organizar olimpiadas alternativas. Durante los Juegos, Alemania redujo la represión antisemita e intentó demostrar una mejor imagen al mundo. Al mismo tiempo, el gobierno alemán llevó a cabo una campaña diplomática intentando captar la simpatía de dignatarios extranjeros que visitaron el país durante los Juegos. Para la posteridad, los Juegos quedaron especialmente asociados a la figura de Jesse Owens. Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Die 6 schnellsten Läufer der Welt sind angetreten. Borgmeier, Wyckoff, Owens, Strandberg, Osendarp und Metcalf. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Osendarp kämpft sich heran. Metcalf kommt, Ziel! Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens. Los Juegos de Verano se celebraron durante 2 semanas. Entre los éxitos deportivos de los participantes sobresalían los llevados a cabo por Jesse Owens, ganador de 4 medallas de oro. Se dice que Hitler evitó felicitar a Owens y a otros medallistas negros, pero la verdad es que no estaba previsto que Führer saludara a los medallistas. Hitler efectivamente felicitó a los ganadores de las 2 primeras medallas de oro, un finlandés y un alemán, aunque eso no hubiese estado previsto por la organización. Durante el primer día, ya tarde pero aún antes del fin de las pruebas, Hitler abandonó el estadio tras la eliminación de los últimos participantes alemanes en la competición de salto de altura. Hitler asistió a las pruebas deportivas casi todos los días y fue siempre efusivamente aclamado por las multitudes de espectadores. Para su orgullo y contento, los alemanes registraron diversas victorias. Alemania fue el país que gana más medallas en los Juegos de Verano y el segundo con más medallistas de los Juegos de Invierno. Deliberadamente o no, su marcha evitó que Hitler tuviese que decidir si felicitar personalmente a Cornelius Johnson y David Albrighton, ambos afroamericanos que conquistaron las medallas de oro y plata respectivamente. Los atletas judíos expulsados de los clubes deportivos alemanes acudieron en gran número de diferentes asociaciones judías, incluidos los grupos macabios y el Escudo, y a improvisadas instituciones segregadas. Pero estas instalaciones deportivas judías no estaban a la altura de los grupos alemanes bien financiados, los romaníes, gitanos, incluido el boxeador Sinti Johann,
también fueron excluidos de los deportes alemanes. Como un gesto simbólico para aplacar la opinión internacional, las autoridades alemanas permitieron que la esgrimista alemana de origen judío Helena Mayer representara a Alemania en los Juegos Olímpicos de Berlín. Se alzó con la medalla de plata en esgrima individual femenino y, como todos los demás medallistas alemanes, realizó el saludo nazi en el podio. Después de las Olimpiadas, Mayer regresó a los Estados Unidos. Ningún otro atleta judío compitió para Alemania. Sin embargo, 9 atletas judíos ganaron medallas en las Olimpiadas nazis, incluida Mayer, y 5 húngaros. Al igual que algunos competidores judíos europeos en las Olimpiadas, muchos de estos jóvenes hombres fueron presionados por las organizaciones judías para boicotear los Juegos Olímpicos. Not only by